Es un programa con objetivo social que investiga los casos y los pone a discusión delante de profesionales especialistas. En ningún momento el Canal TRO se compromete a prestar el servicio profesional de tipo legal que el caso requiera. Hola, ¿qué tal? Un cordial saludo. Bienvenidos a Actúe en Derecho. Después de las noticias, iniciamos con el programa jurídico del Canal TRO, dedicado a atenderlos a ustedes en esas situaciones donde seguramente requieren la ayuda de un especialista en derecho. A partir de este momento, le invitamos a que se conecte con nosotros a través de nuestros canales en WhatsApp 310-245-8548, un mensaje de texto, audio o video, nos puede enviar su inquietud. También se puede comunicar al 648-4820, llamada en vivo, o a través de Facebook Live. Nos puede dejar su mensaje en el chat de WhatsApp, en el chat de Facebook Live, y allí los vamos a estar revisando con esas inquietudes que ustedes tienen para la tarde de hoy. Agradecemos a todo el equipo de radioalternaonline.com que día a día retransmiten este programa de 7 a 8 de la mañana. Hoy vamos a estar hablando de pensiones. Hemos recibido muchas inquietudes, siguen habiendo muchas dudas al respecto y casos particulares que cada quien quiere solucionar, y pues hemos decidido siempre tener un especialista durante la semana para que aclare estas situaciones. Nos han hablado mucho acerca de, bueno, ya estoy próximo a pensionarme, qué es lo que debo hacer, cuáles son los papeles, necesito o no necesito un abogado. Pues bueno, hoy es la oportunidad para que lo sepamos y de esta manera aclaremos cualquier inquietud. Abogada Marlene Murcia, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, John. Muy buenas tardes para todos nuestros televidentes. Sí, esta tarde tenemos nuevamente el tema de pensiones. Sí, como decía mi compañero, son muchas las inquietudes, pues todos en la vida aspiramos a pensionarnos y la verdad debería ser así, todos deberíamos pensionarnos. A veces solo pensamos en esto cuando ya llegan los años en los cuales deberíamos estar pensionados. Entonces, hoy vamos a hacer un programa como más preventivo, como más de información para que usted sepa qué debe hacer, cuándo debe presentar su solicitud de pensión, si tiene derecho a pensión o no, si tiene que reclamar una indemnización sustitutiva, si todavía está a tiempo de trasladarse a un fondo o si será necesario que instaure una acción judicial para lograr el traslado. Entonces hoy estamos atentos a resolver todas estas inquietudes. Bueno, y para eso hemos invitado a un abogado que ya es de la casa, Samuel Villamizar, especialista en todas estas temáticas, y pues hoy estará con nosotros durante esta hora. Abogado, cordial saludo. Muy buenas tardes a la doctora Marlene y a John. Gracias por la invitación. Esperamos acá poder resolverle todas sus inquietudes. Y un saludo pues a todos los televidentes que nos ven a nivel nacional, ¿no? Porque este programa veo que se sintoniza en diferentes departamentos de Colombia, y es muy bueno y es muy agradable saber que lo están sintonizando en diferentes partes del país. Así es, la señal del Canal TRO afortunadamente llega a nivel nacional a través del cable operador DirecTV, donde se puede sintonizar dependiendo de la ciudad donde se encuentre en un canal particular para que no se pierda precisamente nuestra emisión. Vamos a hablar, abogado, acerca de la pregunta. Siempre empezamos hablando de las problemáticas, pero entonces hablemos de lo sencillo. Yo ya tengo 1.300 semanas, estoy próximo a cumplir la edad, estoy pensando en realizar el proceso de pensión. ¿Cómo iniciar? O hablemos 10 años antes, ¿qué es lo que debo empezar a revisar para saber con cuánto me voy a finalmente pensionar? Bueno, eso es una pregunta muy interesante. Muchas veces las personas ni siquiera saben a dónde están cotizando. Con asombro hemos visto eso, ¿cierto, doctora Marlene? Que muchas veces el afiliado ni siquiera sabe en cuál fondo se encuentra, si está en un fondo privado, si está en Colpensiones, y si está en uno privado ni siquiera revisa los extractos, ¿sí? No tiene conocimiento de su historia laboral. Ayer con sorpresa hablaba yo con una persona que me mencionaba, pero es un caso muy extraño, pero a la vez de resaltar y de traer acá a colación.
esa persona tiene los contratos laborales que desde que ella inició su historia laboral, es decir, desde muy joven empezó a guardarlos y archivarlos y a tenerlos allí, y esto es muy beneficioso para la persona porque en momento de presentarse una inconsistencia, la misma Corte Suprema en fallos recientes que se han publicado en el boletín oficial ha señalado que inclusive esa prueba del contrato sirve para que la persona acredite y demuestre que estuvo vinculada a X empresa y que hay una mora, por ejemplo, en el pago de los aportes. Entonces, la primera asesoría o la primera orientación que se le puede dar a la persona es, oiga, sea muy juicioso con el tema de sus papeles, abra una carpetica, téngala bien guardada, donde allí repose toda la información de su historia laboral, de sus contratos, de sus afiliaciones, de sus pagos. Todo esto en algún momento de su vida le podrá servir para que obviamente pueda llegar a hacer una reclamación y para que sus derechos no sean vulnerados. Acá hemos recibido muchas llamadas de personas que es que tengo unas semanas que trabajé en tal entidad. Muchas entidades públicas la liquidan, al igual las privadas, y no tienen conocimiento y se pierde la información. Los soportes es lo único que queda. Y los soportes se van. Entonces no podemos luego obtener esa prueba que es necesaria y que por allí un juez de la República fácilmente le va a decir la carga de la prueba le corresponde al demandante y de esa manera no podrá obtener su beneficio, su derecho a la pensión como tal. Bueno, la persona que debe hacer, si es hombre y si es mujer, los hombres hoy día se están pensionando a los 62 años y las mujeres a los 57. ¿Qué quiere decir? Faltando 10 años para ello, afortunadamente en nuestro sistema financiero se reguló el tema de la doble asesoría. Entonces, faltando 10 años, la persona tiene que entrar a asesorarse en el fondo correspondiente o en la entidad en la cual está realizando los aportes para que le den esa doble asesoría de cómo voy a salir yo pensionado allí. Y de esa manera tome una buena decisión. ¿Qué es salir bien pensionado? Revisar cuánto va a quedar con la mesada, si está en uno o en otro fondo. O cambiamos el término, que no salir bien pensionado, sino dónde le es más conveniente quedarse. Porque de pronto decir que es bien pensionado no es un término como ajustado a derecho. No, porque eso depende de lo que yo haya de los aportes que yo tenga, sí, claro. De los aportes que yo haya hecho. Entonces no se puede. ¿La buena pensión depende de mí? De mis ingresos, claro. De mis ingresos. Entonces, si es una persona que es un empleado, que lleva allí realizando sus aportes de manera fija, como afiliado, la recomendación que se hace es vaya al fondo, pida la asesoría y que allí le determinen con cuánto podría llegar a salir con su ingreso base de liquidación. Le hacen una proyección a 10 años y le dicen, usted podría salir con esto de pensión. Si está cotizando esto. Si, con este valor que usted está realizando, sí, le hacen una proyección y le dicen, con esto usted saldría. Y también en Colpensiones están obligados, hay la doble asesoría y es de ley. Si ellos no lo hacen, vienen sanciones de tipo económico. Esto entra a regir a propósito de la gran cantidad de pensiones que han salido mal, que las personas se sienten perjudicadas. Porque ¿qué pasó? Por allá en la época de los 90 empezó de la vigencia, obviamente, de la Ley 100 de 1994, empezó el auge del tema de los fondos privados. Entonces, la persona se trasladaba allí, le ofrecían los 5 o 6 beneficios que ellos mencionan, que la plata le produce allí rentabilidad, bueno, en fin, una serie de beneficios. Que es heredable, no ocurre. Bueno, entonces, partiendo de esto, la persona no le realizaron una asesoría correspondiente como debía ser. Y allí la Corte Suprema de Justicia ha venido diciendo, mire, hay que decirle a la persona si le conviene aún quedarse acá o irse. Así sea desfavorable para el fondo privado, le debe decir, oiga, a usted no le conviene quedarse acá, debe trasladarse. Esto aplica para aquellas personas, a mi juicio, que tienen durante los 10 años una estabilidad laboral ya determinada. Dice, yo acá me quedo, yo acá termino ya mi vida laboral, empleado público, por ejemplo, que son de carrera, y los empleados pues, del sector privado que ya tienen una estabilidad con un contrato a término indefinido y que ya llevan un gran periodo extenso allí en su empresa. Abogado, hasta ahí vamos a ir por partes. Démosle paso a atender a un televidente que está esperándonos en línea y vamos desarrollando todo este proceso durante el transcurso del programa. Don Luis, ¿cómo le va? Muy buena tarde. Doctor, mis respetos. Lo mismo para usted, muchas gracias. Cuéntenos, ¿cómo le podemos ayudar hoy? Doctor, una consultica con el abogado. Claro que sí. Sobre el riesgo de un pensionado que por invalidez
se le da la pensión y que resulte laborando en un vehículo particular o público y sufre un accidente, ¿qué sanciones acarrea esta persona? Bueno, Él decía que tenía pensión de Pensionado invalidez. por invalidez, y pero está trabajando al parecer. Y está trabajando en transporte Sí, público o abogado, privado. muy interesante Bueno, la pregunta. sí. ¿Ahí qué ocurre? ¿Qué ocurre con ese nuevo accidente? Bueno, ahí hay que primero partir de algo. Esa persona se entiende que tiene una pensión de invalidez y tiene una pérdida de la capacidad laboral Sí. del 50 o más por ciento. Lo que quiere decir que esa persona no es apta para realizar todo tipo de actividades. No quiere decir que no puede hacer nada, sí puede hacer algo. Sí puede realizar determinadas actividades, pero está realizando quizás una actividad de la cual se entiende que por su producto y su invalidez no la podría desempeñar. Entonces, analizando esto, uno podría decir, bueno, esta persona entonces no estaba totalmente inválida, porque podría desempeñar una labor como la conducción, como él lo señala allí. En el tema de las pensiones de invalidez, la ley señala que se van a revisar, estas deben acudir al médico tratante, al médico laboral, para que la revise y determine si la persona ha mejorado su conducta o no. Esto se hace cada 3 años. Sí, esto se realiza cada 3 años y allí la persona entra, le hacen un chequeo, una valoración y le determinan si sigue con su invalidez o no. Si no, pues obviamente se acaba su beneficio o su derecho a la invalidez como tal. Bueno, en este caso, si la persona se sufrió el accidente y pretende hacer una reclamación y estaba cotizando al sistema de seguridad social, hay que mirar si esta es de origen laboral o no. Es decir, si él tenía un contrato laboral para desempeñar esa actividad y el accidente fue de origen laboral. Para mí, si la invalidez primera, si la invalidez en la cual él ya tiene es de origen común y sucede un nuevo evento, un accidente, en el caso de que digamos que la persona se pueda desempeñar para realizar la actividad de conducción sin ningún inconveniente, es decir, sin que entre a las provisiones, por decirlo así, o sin que entre a violar esa invalidez que tiene allí. Si la primera es de origen común y la segunda es de origen laboral, pues podría haber una posibilidad de entrar a hacer la reclamación para que se la conceda. Pero no entraría el fondo a decir, venga, pero es que usted estaba trabajando, no puede seguir reclamando Sí, ya pero- más la de origen Claro, común. claro. Sí, porque usted ya no puede seguir cotizando. Se entiende que si ya está inválido, la persona no puede seguirlo cotizando. Pero lo que yo señalo acá es el tema de la compatibilidad entre en la de origen común y en la de origen laboral. Si lo miramos desde ese punto de vista, resulta viable Ok. por los orígenes de que cada una es independiente y autónoma y tiene una fuente de financiación diferente y unos requisitos diferentes. Si es así, O sea, si ahorita el tema es laboral, ¿cierto? Si él está pensionado por enfermedad común, está pensionado por enfermedad de origen ¿cierto? común, Y tiene un accidente que puede considerarse de origen laboral. de origen laboral. Ahí no habría, digamos... Inconveniente. Incompatibilidad no habría, pero habría que mirar, la ARL le va a decir, oiga, pero es que usted acá en el sistema me parece allá iba mi como pregunta. pensionado. La ARL sí me va a verificar Claro, eso. La ella va a ARL hacer lo un tiene que estudio, una verificar. investigación y le va a decir, oiga, pero señor, ¿usted cómo, si tiene una pensión de invalidez, Bueno, pero estaba yo laborando? creo que ahí entraría también todo un tema probatorio. Sí, claro. Porque si pues mi incapacidad no me permitía realizar otra labor y es en esa labor en la que me... Es que- Y el empleador, perdón, ahí no tiene ningún inconveniente en contratar, no validan la situación. Lo que pasa es que corre el riesgo de que pueda llegar a perder la que le consideraron por invalidez, porque si le demuestran, mire, pero usted estaba trabajando. Exacto, pero digamos que tenga algún tipo de sanción, no. La No. sanción sería que comprueben que pues está apto para trabajar y retiren le la pensión. retiren la pensión. Sí, es decir, frente a un fraude, una mala fe de la persona al momento de concederle ya la invalidez. Pero lo que yo señalo y lo que el mismo Ministerio del Trabajo ha venido reiterando últimamente a través de diferentes circulares, mire, el hecho de que la persona esté inválida no quiere decir que sea inútil. La persona Sí, puede servirle a la buen sociedad. punto. Claro, Ok. buen punto. Y ese es el argumento Puede para servirle, sustentar sí, que él claro podía que sí. ejercer esa actividad. Puede servirle a la sociedad, eso no quiere decir que usted quede en un grado que sea inútil. La persona se puede desempeñar en una labor en la casa, puede realizar múltiples Otro actividades. tipo de O que la labor que está realizando no sea la base de lo que antes era la actividad por principal. ejemplo, sí, Sí, habría que, también. o sea, hay que analizarlo de fondo frente al diagnóstico. Pero la respuesta acá frente a ese caso es, en principio no opera. En principio no opera porque se presume que tiene una pensión de invalidez. Pero
habría que entrar a discutir y a revisar si efectivamente las dos son compatibles. Y también o la no. pregunta del televidente iba enfocada a si tiene algún tipo de sanción. Entonces, no, digamos que no lo van a multar, no lo van a sancionar. Lo que le podría pasar es que le retiren la pensión de invalidez. Pues sí, esa es la sanción. La Esa sanción es la que le sanción, retiren su pero pensión. digamos ninguna sanción adicional, no le O van sea, a... en últimas, dándole una buena recomendación a la persona es, pues evalúelo si es conveniente uno entrar a hacer esa reclamación, si no deje quieto su tema pensional ahí. Porque usted tiene ya una pensión de invalidez y quédese mejor quietico. Bueno, vamos a saludar a nuestros televidentes que se conectan a través de Facebook Live. Está Xiomara Suárez, Nati Solano, está José Martín Jaimes, está Sami, está Eder Fernando Ramírez. Nos escriben y por supuesto tienen algunas inquietudes. Abogado, Nati Solano nos dice: muy buena tarde, tengo 54 años, 1.300 semanas, cotizo como independiente. Mi pregunta es, ¿qué documentos debo tener en cuenta para adquirir mi pensión? Cotizo en Colpensiones. ¿A qué fecha debo diligenciar mi pensión? Gracias, feliz tarde. La ley señala que cuando tenga los requisitos, que son dos, la edad y el número de semanas. Ya tiene uno cumplido, que es el número de semanas, 1.300. Solo le falta llegar a los 57 para, una vez cumplidos, ese día de cumpleaños se puede ir la persona para allá, a Colpensiones, radica y llena los formularios correspondientes, hace su correspondiente solicitud y dentro de los 4 meses siguientes le va a salir el reconocimiento o no a ese derecho pensional. Muy bien, don Carlos, ¿cómo le va? Muy buena tarde. Don Carlos, ¿cómo le va? Sí, buenas tardes. Muy buenas tardes. Cuéntenos, ¿cuál es su inquietud? Lo que pasa es que tengo 52 años, estoy en fondo privado, estoy en Colf. Sí, buenas tardes. Sí. Gracias. Al doctor, la pregunta es, yo tengo 52 años, actualmente estoy trabajando, yo soy guardia de seguridad y yo soy paciente renal crónico, soy hipertenso, soy diabético, estoy en control. Le escuchamos, don Carlos. ¿Aló? Le escuchamos. Ya. Y todavía sigo en tratamiento renal de por vida. Tengo 1.205 semanas cotizadas ya, el último reporte Entonces la pregunta mía, yo en estos momentos puedo hacer diligencias para buscar la pensión. ¿Usted dijo que estaba en fondo privado? Sí, en Colfondos. Está en Colfondos. 1.205 semanas. 1.205. ¿Qué puede hacer él en este momento, abogado? Bueno, él ya tiene el tema de la pensión mínima, que son con las 1.150 semanas, ya el Estado le subsidia las otras 150 semanas y de esa manera puede adquirir su derecho a la pensión. Está en fondo, abogado. Pero está en fondo 1.150. privado, sí. Entonces tiene ese beneficio. Pero como no ha llegado a los 62 años, le tocaría esperarse hasta llegar a los 62 años. No de se puede pronto por decir. el tema de la salud, buscar una invalidez. Es decir, señor Carlos, si usted quisiera o quedara sin empleo y no pudiera seguir cotizando, bien lo puede hacer, bien lo pudiera hacer, porque ya tiene garantizado con la pensión mínima, con lo que tiene allí, ya le alcanza para ser pensionado, solo que le falta el requisito de la edad. Eso por un lado. Y dos, frente a los diagnósticos que tiene de salud, que son bastante delicados y aún inclusive veo enfermedades pues bastante delicadas, lo que requiere es que inicie su proceso de valoración de la pérdida de la capacidad laboral. Solicitarle, si ha durado incapacitado, es la recomendación que se le hace a las personas, que la EPS nunca lo menciona, y es, si yo voy en el día 120, la EPS está en la obligación de sacar un concepto de rehabilitación favorable o desfavorable. Desafortunadamente en algunos casos lo saca favorable la EPS, y al sacarlo favorable se perjudica a la persona porque no lo van a valorar la pérdida de la capacidad laboral. Y es bien difícil yo ir a tocar la puerta de la Junta Regional para que me diga, vengo acá a que me valore mi pérdida de la capacidad laboral. Es bien difícil, cualquier particular no puede llegar allí, sino le toca ya por vía judicial para que le ordenen esa valoración. Entonces, la recomendación es, inicie su tema de valoración de la pérdida de la capacidad laboral. Dígale al médico tratante, remítame el médico laboral para que con base en mi diagnóstico y toda la historia clínica que tengo acá, exámenes y demás, me logren determinar cuál es la pérdida de mi capacidad. Si esta da el 50%, pues ya tiene usted su derecho a la pensión.
Si de manera inicial no le concede o no le da ese porcentaje, usted tiene 3 instancias más para alegar y poder obtener quizás ese 50%. Entonces, importante que inicie los trámites, porque para la pensión de vejez tiene que esperar 10 años todavía. Sí, claro. Entonces, inicie los trámites para ver si logra que lo califiquen y si puede obtener una pensión de invalidez por pérdida de la capacidad laboral. Sobre todo que la labor que está desempeñando hace que posiblemente su condición de salud desmejore. Vaya desmejorando, claro. Sí, Claro, ellos porque- tienen que trasnochar mucho, Ajá. estar de pie mucho tiempo. Es una labor bastante exigente Sí, físicamente. sí, claro que sí. Importante que haga esta gestión, don Carlos. Seguimos con nuestros televidentes. Gladys se encuentra en línea. Gladys, ¿cómo le va? Hola Gladys, buena tarde. Sí, buenas tardes. Muchas gracias por este maravilloso programa. Gracias Gladys. Cuéntenos, ¿cuál es su inquietud para los abogados? ¿Qué quiero? Lo que estoy oyendo es, por ejemplo, tengo una hermana que ya lleva 30 años de estar laborando en una empresa privada. Sí. Entonces, por ejemplo, yo le quería preguntar al abogado qué opción hay si ella mejor se traslada para un fondo privado que dicen que son... Pues ella lleva 1000, imagínense, como 1000 y pico de semanas. 30 años malo, debe tener Entonces, 1.500. Ella hasta ahora tiene 46 años. Entonces mi pregunta es, ¿en el fondo privado también tienen que tener los 57 primero? Y segundo, ¿será que pronto habrá, digamos, como dice a veces, por salir de Guatemala se meta a Guatepeor porque, digamos, el fondo privado sí le puede arreglar con algo más porque ya no gana sino el mínimo? Ah, bueno, esa era la Que pregunta que le iba a hacer. más adelante los fondos Cotiza por el privados mínimo. Cotiza por el mínimo. quiebra o algo. Era eso. Muchas gracias. Muchas gracias, señora Gladys, a usted por la sintonía. Pues cotiza por el mínimo, ¿no? Que en últimas, la edad la tiene que cumplir. Sí. ¿Ahí qué es mejor? ¿Privado? Y ya o- tiene más de las semanas que ya necesitaría malo- en el fondo privado. Malo, dice, debe tener unas 1.500, así Sí, mal contadas. sí. ¿Qué le recomendamos No, entonces? seguir ahí hasta que adquiera su derecho a la si, pensión. si se va por el privado, ¿cuánto va a No, ser lo que aquí se va a no ganar? tendría No, ningún No beneficio. tiene ningún beneficio, seguir ahí cotizando. Por lo que es el mínimo. Es más, Sí. si no tiene vinculación laboral, ahorita por lo que tiene 6 años con una empresa, pero si le llega a terminar su relación laboral, pues fácilmente la persona ya puede dejar de cotizar y empezar a realizarla como lo yo he venido sosteniendo de realizarla un año sí y un año no para el tema de pensión de invalidez, pero por lo demás ya tiene los requisitos. Ahora, la edad se da tanto para el privado como para el público, es decir, el régimen de ahorro individual como el de prima media Colpensiones. Entonces, en cualquiera de los dos son 57 años de edad. Bueno, importante también aclarar inmediatamente, abogado, que esas semanas de más no se las van a pagar, no. no se las van a devolver. Eso entra a ayudar a otros. Sí, entra al fondo común Al fondo en común. Colpensiones. Exacto, en Colpensiones. Colpensiones. Bueno, vamos con otra inquietud que nos envían a través de WhatsApp. Nos dicen, muy buenas tardes, tengo 54 años, estoy en Colombia Mayor desde el 2012, pero en este momento tengo mi historial de semanas en 570. Ya no alcanzaría una pensión. ¿Qué porcentaje me devuelven cuando cumpla la edad pensional si sigo cotizando? O también me han hablado del BESP, de Colpensiones. Quisiera saber si me conviene en este momento pasarme al programa BESP. Agradezco, me orienten. Trabajé siempre en sector privado y mi nombre es Ruth Delgado. Muchas gracias. Está cotizando en Colpensiones, ¿cierto? En la actualidad. El BEPS, Sí. El BEPS es una figura, no es BESP, sino BEPS. Ese beneficio es una labor muy social que estableció el Gobierno Nacional para aquellas personas que no les alcanza a llegar el número de semanas para poder llegar a pensionarse y para que reciban algún como beneficio, como algún subsidio. Entonces, para que reciban por lo menos 150.000 pesos, es algo muy mínimo, no es el salario mínimo, pero sí le va a garantizar una entradita a la persona. Entonces, es un programa muy social que la verdad no es muy común, pero vale la pena acá en este programa No es muy señalarlo, conocido. que resulta ser muy beneficioso para aquellas personas que no les alcanzan a obtener las semanas. Sí es muy viable.
hay que asesorarlo allí de cuánto debe ser el ahorro, hay que acudir a Colpensiones, que le digan, mire, yo quiero una asesoría en BEPS, yo tengo 570 semanas y de allí le van a señalar con cuánto puede quedar proyectada la pensión, obviamente realizando unos aportes al BEPS. No quiere decir que es que yo de una vez me paso allá al BEPS, inmediatamente voy a ganarme el beneficio, no. Como todo sistema, tiene que tener una entrada de recursos de unos aportes que realice la persona mensual de 50.000, de 100.000 pesos, de acuerdo a su capacidad económica, y le será retribuido cuando la persona obviamente tenga su derecho a la pensión. Entonces es muy recomendable que la persona esté allí. Debe valorar si es conveniente para ella, de acuerdo a ese análisis que le hagan en Colpensiones, mantenerse allí o pedir la indemnización sustitutiva de esa plata. ¿Cuánto le van a devolver? Todo lo que tiene allí. Sí, pero, abogado, hay que hacerle la aclaración que de Colombia Mayor no le van a devolver todo. No, de Colombia Mayor Sí. no, de Colombia Mayor no. No, de Colombia Mayor no. Todo lo que tenga ella De en aporte Colpensiones, de aportes, de ella, claro que sí. Entonces sí le van a devolver esa plática, pero cuando tenga la edad para pensionarse, antes no. Muy bien, abogado, ya seguimos atendiendo más inquietudes que hasta ahora nos llegan a través de WhatsApp, a través de Facebook y por supuesto la llamada telefónica. Seguimos con ustedes, hacemos una pauta y ya continuamos con más de Actúa en Derecho. Continuamos en Actúa en Derecho, gracias por estar en sintonía, vamos a atender más televidentes. Don Carlos se encuentra en línea, ¿cómo le va, don Carlos? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, cuéntenos, ¿cómo le podemos ayudar? Ingeniero, quería hacer una pregunta. Pregunta final, antes de decir el perfil mío, contar el perfil mío, o sea, grosso modo, ¿cómo sacan el porcentaje en la resolución del porcentaje final de la pensión de invalidez a una persona que posiblemente por mi enfermedad catastrófica me van a dar con seguridad el 50 más 1, casi con seguridad, porque mi enfermedad es un linfoma no Hodgkin. Entonces me van a dar casi con seguridad el 50 más 1. Sí. ¿Cómo sacan el porcentaje del sueldo? Yo quiero saber el porcentaje del sueldo para yo ir mirando qué sueldo voy a recibir o aproximado del porcentaje de que me van a dar en Colpensiones. ¿Sí? Ok. Ya tengo 1.244 semanas, pero yo simplemente estoy esperando la pensión de invalidez con seguridad que me la van a dar. Posiblemente me sale más o menos en diciembre. Tengo 1.244 semanas y tengo 59 años. ¿Por cuánto venía cotizando? ¿Cómo dice, no? ¿Por cuánto venía cotizando? El sueldo mío actual es 2.800.000 y llevo 9 meses incapacitado. Entonces, más o menos, doctor, yo quiero saber más o menos el porcentaje, cómo saquen el porcentaje cuando yo reciba la pensión de invalidez, por decir algo, un ejemplo, yo recibo la pensión de invalidez del 51%. ¿Cómo saco yo para saber mi sueldo, cuánto me va a llegar de sueldo? Bueno, abogado, ¿qué le decimos a don Carlos? Hay unas tablas, don Carlos, que señalan que del porcentaje de valoración de la pérdida de la capacidad, que va del 50 al 66, se determina con un 45% y el 66% en adelante 54%. Entonces, como usted está diciendo que está seguro que le sale en un 50 más 1, usted está dentro del rango del 50 al 66, que la norma señala que es un 45% del ingreso base de liquidación. Ese es más o menos lo que señala la ley. Eso es más o menos, no, eso es lo que establece la ley frente a esos porcentajes. Si este es superior al 66, sí va a ser del 54% o más. Entonces, eso es lo que señala la norma y frente a esos porcentajes que lo entrarían a liquidar. Perfecto. Vamos con otra inquietud que tenemos. Nos dice un televidente, trabajé por más de 30 años como auxiliar de enfermería. En el 2002, cuando tenía 50 años, la Gobernación de Santander empezó a pagarme la pensión. Cuando cumplí los 55 años en el 2007, el antiguo Seguro Social me siguió pagando la pensión de vejez, incluida la mesada 14. Pero en el 2018 y 2019 no me volvieron a pagar dicha mesada. ¿Tengo derecho a seguirla recibiendo si la recibí por 16 años? Agradezco su orientación, abogado. De esto de la mesada 14 siguen preguntando varias personas y a muchos se las han terminado retirando. Sí, lo que ocurre es que las personas que se pensionaron antes del 2012
tienen derecho a la mesada 14. Entonces no sé por qué al señor se la quitaron si dice que se pensionó en el 2008. Entonces no se la tenían que haber quitado. Sí, él es 2007, 2008. 2007. 2007-2008 tendría el derecho a la mesada pensional, pero habría que mirar si la persona tiene el ingreso, los salarios mínimos que tiene. Porque si él tiene más de 2 o 3 salarios mínimos, pierde el derecho. Entonces debe ser por el valor de la pensión que pierde inmediatamente el derecho. Son 2 requisitos. Entonces ese es uno, el tema de los salarios mínimos. Y si venga más de 2 salarios mínimos, probablemente la persona no tiene ya, o no, probablemente no tiene el derecho a que le paguen esa mesada. Llevaba 16 años recibiéndola, pero si hizo esa variación, inmediatamente se la pueden retirar. Llevaba 16 años recibiéndola. Sí, es extraño, Sí. Parece que no, Hay que revisarlo, quitársela, hay que revisarlo claro. muy bien, porque Sí. según lo que nos muestra en la nota, habría que revisarlo, porque no hay motivo por qué se la van a retirar de un momento a otro si ya si tenía derecho a la misma. Habría que revisarlo muy bien con documentación y mirar cuánto fue el ingreso base que la persona tiene de pensión para saber uno si tiene derecho o no a ese beneficio. Muy bien, vamos con un mensaje de audio que nos envían también a través de WhatsApp. Escuchemos lo que nos dice. Buenas tardes, ¿cómo me les va? Mire, doctores, yo tengo 250 semanas. ¿Cómo debo de acudir para que me ayuden para la pensión? Quiero unas respuestas. Habla Yolanda García Rojas. No dice cuántos años tiene No, Yolanda. no sabemos, pero apenas tiene 250. Sí, son muy pocos. Tiene que esperar pues la edad correspondiente para la pensión de vejez, 57 años, y solicitar, si está en Colpensiones, la indemnización sustitutiva de vejez o si no, en el fondo privado, la devolución de lo que tenga allí, del ahorro. Antes de ir con la llamada, Graciela González en Facebook nos pregunta, ¿es verdad que se puede reclamarle a Colpensiones por una empresa que dejó de cotizarle a sus empleados durante 5 años? ¿Es verdad que se puede reclamarle a Colpensiones? La respuesta es sí. Si yo demuestro que Colpensiones fue el que omitió realizar el cobro coactivo de esos mesadas o desde el pago de esas cotizaciones, porque no son mesadas, si yo demuestro que esa mora, esa es la llamada mora patronal, que la asume y se la imputan a Colpensiones por ser omisivo y no iniciar los procesos coactivos tendientes a obtener mediante esa vía el reconocimiento y el pago de esa obligación. Entonces se vuelve, como por decirlo así, solidario, y en ese momento Colpensiones tendrá que entrar a reconocer esa pensión. Y pues ya tendrá que mirar qué medidas toma frente al empleador que dejó de cancelar, si no le han prescrito la oportunidad para entrar a pelear ese pago de esas afiliaciones, de esas cotizaciones. Mire, voy con una llamada y hay una pregunta interesante en Facebook que nos están haciendo para que usted nos la conteste. María Elsa Acevedo, ¿cómo le va? Buena tarde. Se nos fue María Elsa. Mire, me preguntan en Facebook lo siguiente. Soy un joven emprendedor, 23 años de edad. Trabajo absolutamente todo desde internet. ¿Tiene sentido que empiece a cotizar pensión o definitivamente me dedico a mis negocios y me olvido de este tema? Muchas gracias. La respuesta es tiene sentido. Tiene sentido. ¿Por qué? Total. Porque frente a una invalidez, usted no tiene asegurado esa contingencia que a cualquiera se le puede presentar. Jóvenes, adultos mayores, a cualquier tipo de persona se le puede presentar una contingencia de invalidez. Frente a eso tiene sentido. Tiene sentido también en que estoy realizando los aportes es para mi pensión, para mi futuro. Y si yo tengo la capacidad de realizarlo porque soy joven, porque soy productivo, como independiente, debo realizarlo. Es que estamos con un pensamiento equivocado de que esos recursos los tiene el gobierno y que se me van a perder. No, esos son recursos propios, son recursos míos, que están allí en un fondo, pero que me pertenecen a mí. Y que esos recursos van a servir es para financiar mi pensión. Abogado, venga, para terminar de aclararle, porque seguramente muchos jóvenes están en este momento de sus vidas revisando esa situación y hay muchas personas que están trabajando a través de internet. Sí, claro. Ellos, ¿sobre qué valor deben cotizar? Sobre absolutamente todo lo que reciban, porque una de las constantes que se presenta en este tema es que el sueldo no es estable. Unos meses reciben $2,000, los que están trabajando por fuera, otros meses reciben 1,000, otros reciben 300 y esto va cambiando de acuerdo a la actividad que vayan realizando. Sí, deben realizarlo por el 40% de los ingresos que obtengan. Entonces, mire, y es más,
es que si la UGPP empieza a hacerle una revisión seguimiento. de que a la persona le están realizando los ingresos provenientes de empresas, por ejemplo, entonces le van a venir sanciones. Entonces también debe realizar los aportes porque si no está siendo omisivo, está incurriendo también en un delito y también está conllevando a que el que lo contrate lo puedan sancionar. Entonces también hay que hacerlo por cumplimiento de ley. O sea, no solo porque yo tengo un derecho y una expectativa a ganarme una pensión, sino porque es de ley y es obligatorio. ¿Por cuánto? Por el 40% de lo que me ingresa. Debe pagar salud y pensión. Sí. Esas dos las tiene que hacer porque se confían, ¿no? Claro. También están confiados porque están en su trabajo como emprendedores, como freelancers y pues dice, no hay necesidad. Salud y pensión, pero también el tema de ARL, porque si después de un mes de tener ese vínculo contractual permanece allí, la norma establece que debe pagar ARL también. Ah, pero es que mi trabajo no tiene el riesgo muy bajo. Sí es bajo, pero lo debe tener asegurado. Perfecto. Vamos a atender a la señora Levis. Levis, ¿cómo le va? Buena tarde. Hola, Levis. Bueno. Vamos a mirar a ver qué pasó con la señora Levis. Tenemos otra inquietud, un mensaje que nos dice lo siguiente. ¿En qué condiciones se debe pensionar un empleado público que cumple requisitos de la Ley 33 de 1985? Eso es muy buena pregunta. Es que esta Ley 33 de 1985 ha sido un tema de debate en el Consejo de Estado y hay sentencias de unificación para aclarar que hay unos factores salariales que muchas veces no le incluyen a las personas dentro de la pensión. Me explico, en el tema de primas de antigüedad, por ejemplo, esa puede ser un caso concreto, o de algunas primas, por ejemplo, de calor o como la quieran denominar. Las que existían, porque ya prácticamente sí, eso no existe. Por eso están con la Ley 33 de 1985, que hay unos factores salariales allí que no fueron incluidos. Pero, ¿qué hay que señalar frente a este particular? Ya el Consejo de Estado ha sentado una unificación en la cual estableció que para que esos factores salariales sean reconocidos, debe haber realizado el empleador el pago y aportes al sistema de seguridad social de sobre esos factores salariales. Entonces la discusión ya no se centra en que si los debo reconocer o no, sino el empleador público me realizó esos aportes a la seguridad social, sí o no, demuéstrelos y de esa manera puede obtener pues la reliquidación pensional, que en muchos casos varía bastante y obviamente va a ser más beneficioso para el pensionado. Bueno, y si el empleador público no lo realizó, sí, si no realizó los aportes, eso es difícil obtener la reliquidación de la pensión y que le incluyan esos factores. Es un tema, como lo digo, no es un tema pacífico, es un tema frente al cual el Consejo de Estado ya sentó un criterio, pero que hay algunas salas que se apartaron y que no ha habido pues siempre como una unificación como tal del mismo, pero sí ya está el criterio señalado en lo referente a que si el empleador le realizó los aportes a la seguridad social, se le tengan en cuenta y pueda reliquidarlos. Muy bien, vamos a leer una inquietud que nos envían desde el chat de Facebook Live. Nos dice Sandra Castro. Buenas tardes, yo soy pensionada por enfermedad común, pero tengo mi hija con una discapacidad también. Tengo derecho a la pensión de hijo con discapacidad. Mi hija tiene 12 años y yo soy de fondo privado. Muchas gracias. Tiene 12 años y ella es la madre, cabeza de hogar, probablemente pensionada por invalidez. Por sí. Invalidez. Este tipo de pensión se establece para las madres o los padres, cabezas de familia, y que los hijos tengan una dependencia total y absoluta respecto de la madre en este caso, y que esté debidamente comprobada. Entonces, si está comprobada y además el tercer requisito, que tenga el número de semanas para poderse pensionar. Es decir, que está en un fondo privado, aunque sea el mínimo de 1.150 semanas, ¿sí? Para poder alcanzar ese beneficio. De lo contrario, no podría obtenerlo, ¿sí? Sobre esto salió un decreto reciente donde establecen y regulan un poco más el tema, pero en otro programa de pronto les amplío un poco más el contenido de este decreto con respecto a la pensión con los hijos discapacitados. Muy bien, tenemos una inquietud de unos amigos vigilantes. Nos dicen lo siguiente: desde hace 20 años la empresa, el edificio que los contrata, nos tenía con un sueldo global que incluía recargos nocturnos, dominicales, festivos, horas extras. Una semana de noche y una semana de día. A partir del 1 de abril nos cambiaron la forma de trabajar.
2 días de noche, 2 de día, 2 de descanso. El sueldo que devengaba era de 1.670.000. Ahora nuestro sueldo bajó a 1.400.000, desmejorando nuestro sueldo, faltándome 8 años para pensionarme y así también perjudicándome también en mi pensión. Mi pregunta ¿es esto legal y qué debo hacer? Muchísimas gracias. No es legal de que la persona le bajen el salario que te está devengando. Ningún trabajador se le puede mejorar su condición, siempre tiene que ser o el mismo o mejorar, pero nunca puedes mejorar el salario. Frente a la modalidad, si la persona genera, hay que dejar muy bien registrado el tema de las horas extras para poderlas cobrar. Hay que dejar ese registro bien señalado allí. Hay que dejar la constancia, que sea el supervisor el que las autorice, que quede bien demostrado que efectivamente yo me excedí en mi jornada laboral para poder entrar a reclamarlas. De lo contrario es muy difícil. El tema de horas extras, recargos nocturnos, dominicales y festivos, solo se reconocen si encuentro las planillas debidamente aprobadas por el jefe inmediato, donde él se haga responsable de me autorice el realizar este tipo de actividades. Veo que acá en un edificio, pues obviamente si están los soportes correspondientes se le debe realizar estos pagos o realizarle pues la reliquidación correspondiente. ¿Qué debe hacer? Demandar. Ese es el mecanismo que podría hacer allí, pero también antes de hacerlo podría también intentar una conciliación ante el Ministerio de Trabajo para acercársele trabajo al empleador y decirle, mire, usted está realizando esta conducta que está equivocada y que la debe ajustar a derecho porque mi ingreso es este. ¿Qué debe hacer también? Guardar todas las pruebas correspondientes de que el salario de él era de 1.600.000 y ahora le bajó 1.400.000, para que de esa manera pues obviamente pueda entrar a pelear nuevamente por vía jurisdiccional el pago como le corresponde. Muy bien. Bien, vamos a recibir una nueva llamada. El señor José Velandia se encuentra en línea. Don José, ¿cómo le va? ¿Aló? Don José, ¿cómo le va? Sí, buenos días. Buenas tardes. Aló, jefe, es para lo siguiente. Señor. José Vélez. Mire, es que resulta que yo hice... ¿Aló? Le escuchamos, don José. Es que yo hice un contrato con una empresa y la empresa para pagarme los 12 millones, era por 12 millones de pesos, me exigía que tenía que tener, pagar eso de pensión y salud y toda esa cuestión. Sí. Entonces yo hice el trámite por aportes en línea, a cancelar eso, ¿sí? Entonces yo cancelé eso, que fue como 1 millón y algo. Y resulta que a mí después esto me salió cuando fui a ir al régimen subsidiado al que yo pertenezco, que yo estaba afiliado a una empresa de estas, y luego me llegaban mensajes al celular que estaba debiendo un mes, o sea, el 1.200.000 supuestamente que yo tenía que seguir pagando ese 1.200.000, imagínense, si ese contrato fue por solo esa vez, fue un contrato de 12 millones de un evento que se les organizó a esta empresa y fue un evento de 12 días y pues nosotros en el momento que hicimos el trámite en aportes en línea, se explicó en aportes en línea que era solo por los días esos, que se iba a pagar solo por esos días. Ahora, póngale cuidado que me estaba llamando también después de eso una señora o señorita por allá de Porvenir, de eso de pensiones, que yo tenía que ir a actualizar ese pago que yo hice yo no sé a dónde, o trasladarlas yo no sé a dónde, que porque si no se perdían. Yo no he ido a hacer nada porque ya le tengo miedo a eso, de que de pronto vuelva y uno aparezca supuestamente debiendo, cuando yo no pago no me gano eso, yo no me gano eso todos los días. Eso fue un contrato que me dieron a mí por armar un evento de esos 12 días, no fue más. Eso mejor dicho, yo no he vuelto, yo soy desempleado, con eso le digo todo, soy trabajador independiente. Yo soy artista, digamos, a mí me contratan es para organizar eventos o cosas así, armar tarimas, armar cartas, casetas, toda esa cuestión, y para cantar. Don José. Con el grupo, entonces esos 12 días nos contrataron
y el pago era ese y salía a mi nombre. Entonces me dijeron, tiene que pagar para que le pueda salir el cheque. Entonces fuimos y pagamos millón y algo, eso nos cobraron como millón y algo, si mal no recuerdo. ¿Qué se puede hacer ahí? Porque pues, imagínense, qué tal que haya seguido esa deuda y piensen que yo fui por allá y eso es mucho volteo. Yo fui por allá, que no, que trajeron una carta a la empresa. La empresa que me contrató me hizo una carta donde explica que solo fue por esos días. Listo, don José, muchísimas gracias. Este tema de los, bueno, él es un trabajador independiente, a veces tiene trabajo y a veces no tiene trabajo. Le salió un contrato grande, 12 millones de pesos. Hizo la afiliación y eso le pasa a muchas personas y no hizo el retiro. La novedad Pero de es que retiro. también ahí el tema es del operador, porque Sí. cuando uno va a pagar a través del operador, Sí. uno le debe decir y el operador debe tomar que es por una sola vez. El operador ahí incurrió en un error porque lo dejó... Sí, lo que le toca es comunicarse urgentemente con el operador y señalarle que ya no tiene vínculo contractual, aportarle quizás una copia a través de derecho de petición de ese contrato donde señalaba que era por un solo mes y el valor correspondiente que él realizó, pero es bien difícil porque no realizó la novedad de retiro. Es que en el tema de los independientes hay que estar con mucho cuidado para realizar la novedad de retiro. Cada mes a nosotros los independientes nos toca realizar tanto la modificación cuando es variable el ingreso, porque a los independientes muchas veces nos varía de un mes a otro. Claro. Entonces, por ejemplo, cuando le pregunta a uno el operador, ¿y usted por cuánto va a realizar el aporte? ¿Y este es de manera fija o de manera... por una sola vez. O variable. Ajá. Entonces uno le dice, no, es variable porque al otro mes uno no sabe los ingresos. O como son del mes anterior, pues uno hace cuenta, dice yo lo que recibí fue esto, el 40% de lo que me corresponde cotizar equivale a este porcentaje. Entonces, la indicación es llame urgentemente con el operador, no con el fondo de pensiones, para que lo deshabiliten y le quiten, lo retiren de allí. Pero él Y lo tiene que le deuda dice en por este venir, momento. lo que le dice Sí, por venir claro. de que vaya, es mejor que vaya para que lo desafilien. Sí. ¿Por qué? Porque usted dice que es mucho vuelteo, pero hay si que no hacerlo. hace ese vuelteo, Sí. le van a seguir cobrando y Y va a los seguir intereses apareciendo afiliado. Claro. Pero y le va a eso- tocar, la pregunta es, ¿le va a tocar volver a pagar el millón que le tocó pagar por el contrato anterior? No. Es que eso es lo que él está diciendo, como nuevamente se volvió a generar el cobro, aparentemente él continuó con el contrato según la entidad, Por eso. y va a tener que pagar el millón correspondiente tienes- o haciendo la aclaración le van a retirar eso. Exacto, tiene que demostrar. Pero es algo discutible porque él no realizó la novedad del cambio del ingreso base. Si le aceptan que le cambie ese ingreso base por los meses que siguieron, sí es viable, pero si no le acepta, sí le tocará pagar por ese valor. Entonces Yo lo veo como- rápidamente vaya y haga las vueltas para que lo le desafilien. toca hacer, como él dice, el Sí, papeleo, el volteo. trámite. Sí, y que no le vaya a dar miedo, porque es que si se queda con el miedo, esto va a seguir corriendo intereses, Sí, la afiliación sí. va a seguir corriendo también. No, haga lo correspondiente, don José, porque después esto va a ser peor para usted en un futuro. Vamos a hacer una pequeña pausa y ya continuamos con más de Actúa en Derecho. Muy bien, continuamos. Tenemos una inquietud telefónica. Don William, ¿cómo le va? Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cuál es su inquietud, don William? Mire, es para participar en el programa. ¿Cuál es su pregunta? Lo que pasa es que yo tuve una cirugía de columna y ya llevo más de 120 días. Y entonces para preguntar si después de esa fecha tendría que ir al médico laboral a ver mi capacidad laboral si está restringida o hay que pasa. Ok. ¿Qué le asesoramos a don Después de William? 120 días. 120 días, que la EPS le haga la valoración del concepto de rehabilitación, desde ley lo debe hacer para emitir si es favorable o desfavorable, y si es desfavorable lo remiten para valoración. Si la EPS no realiza dentro del día 120 al día 150 la valoración, al día 180 de su incapacidad, si llega a llegar hasta allí, lo asume el fondo de pensiones, pero si no existe ese concepto de rehabilitación, la sanción que tiene la EPS es que sigue pagando la contingencia o el auxilio por incapacidad hasta tanto no se resuelva el tema del concepto de la rehabilitación.
En conclusión, que le emitan el concepto de rehabilitación para que lo valoren esa pérdida de la capacidad laboral. ¿Y él qué puede hacer? ¿Ir a la EPS y reclamar, esperar o qué? Sí, porque es que muchas veces no le dicen a la persona, pero la obligación de ley es que la EPS lo debe sacar al día 120 para con ese solicitar la valoración de la pérdida de la capacidad laboral. Si le sale favorable, desafortunadamente no. Si le sale favorable, sí puede pedir la... Iniciar la calificación. Sí, claro que sí. Abogado, una última inquietud. Nos dicen buenas tardes. Mi pregunta es, mi puesto de trabajo es ser conductor de ambulancia. Debo estar disponible a las 24 horas, pero la directora, si he salido en la madrugada a trasladar a un enfermo, igual debo presentarme a las 7 en el horario normal y permanecer en el hospital cumpliendo horario. Adicional, debo pintar, hacer mandados, regar las zonas verdes. ¿Esto es legal? Es todero. No, no es legal. Lo legal es que él tenga una jornada de trabajo como todo ser humano de 8 horas, máximo lo que permite la ley, 2 horas diarias extras. Y de esa manera poder la persona realizar su actividad en este periodo. Lo que debe es decirle al empleador que le ajuste su contrato a la realidad, es decir, él también exigirle que él está realizando sus actividades y que si está disponible, lo ideal es que al otro día tenga una compensación de esas horas y pueda llegar un poco más tarde porque la persona no va a poder rendir y frente a una emergencia pues va a trabajar mal. Entonces, me le voy a adelantar, la realidad es, eso es lo que hay, ¿le sirve o no? Si esa es la respuesta, ¿qué hace el empleado? Pues la verdad es bien difícil porque si la persona tiene necesidad, le toca muchas veces someterse a ese tipo de arbitrariedades. Entonces, lo ideal es que el empleador lo haga consciente de que es una persona que está disponible, de que está trasnochado y que no puede rendir de la misma manera. Quiero aprovechar la oportunidad para señalarles el decreto 1749 acerca de la pensión de invalidez de 2019. Es reciente, es de septiembre, del 19 de septiembre de 2019, lleva puros jueves, el 1749, y es el que señala la pensión de invalidez para hijos con discapacidad. 3 requisitos señala: que la madre dependa económicamente de la madre o del padre, que tenga el número de semanas que establece, no el régimen de prima media, es decir, 1.300 semanas, y la dependencia económica respecto a la madre. Debe cumplir con esos requisitos. Son 3 requisitos los cuales señala el decreto 1749 para la pensión especial de hijo inválido a cargo de la madre o del padre. Abogado, muchísimas gracias a la abogada Marlene Murcia por haber estado con nosotros, a ustedes por estar en sintonía. Los esperamos próximamente en un nuevo programa. Los dejamos con toda la buena programación del Canal Tro. Bendiciones, feliz tarde.